¿Cómo están? En el video de hoy vamos a ver el funcionamiento esperado de nuestro proyecto de teleinformática 3. Nuestros integrantes o compañeros son Camilo Armando Rosso, Daniel Camilo Mesa y quien les habla, Wilmer Pachón. Mm, Debido a las contingencias de la pandemia decidimos desarrollar este proyecto en dos partes. La primera parte, que es la que va a estar a mi cargo, que es donde les voy a explicar básicamente la estructura física del proyecto, cómo se enlazaron los sensores al Arduino, y cómo estos datos se envían a la nube o a la plataforma. No obstante, en la segunda parte del video ustedes verán que el tratamiento de datos ya no se está haciendo con un Arduino, sino con una Raspberry. El motivo realmente fue porque, digamos que algunos contábamos con unos elementos que otros no, y pues debido también a la pandemia, pues nos fue realmente imposible hacer la unión completa y mostrar el prototipo ya completo. Entonces, pues el desarrollo se decidió al final hacerlo en dos partes. Lo primero entonces que decidimos abordar fue como tal, la estructura física, sin nada de electrónica aún montado, sino simplemente pensamos o nos basamos en la estructura de agricultura de precisión urbana que se encuentra en Indonesia. Funciona básicamente igual que esto, obviamente en una escala mayor. Son medidas industriales, casi estructuras de 2 metros, pero digamos que la idea es la misma. La idea es que, como ustedes pueden ver acá, digamos que el riel en donde va ubicada la planta, tanto la tierra como el cultivo que se vaya a usar, pues esto, la gracia es que sea rotativo para que tenga la suficiente cantidad de luz y pues ayude también a que el cultivo se mantenga en movimiento. Eh, entonces, como pueden observar aquí, la estructura está conformada básicamente por materiales reciclables. Esto es una cajita en donde vienen regalos em, de desayuno sorpresa. Esto es madera que tenía eh, previamente adquirida. Entonces son dos círculos. Básicamente esto funciona como una rueda de la fortuna, con rieles de plantas. Decidimos hacerlo simplemente con un riel de plantas, pues debido a las pruebas y también a la altura de pronto de que puedan llegar a tener los cultivos. Además de que, pues como ustedes ven, esto está hecho de forma, digamos que rústica. No encontramos, o de pronto no buscamos o indagamos un poco más por cuestiones de tiempo, de cómo esto hubiera podido ser un poco más, uno, estético y dos, funcional. Entonces, pues es lo que conseguimos, digamos que con los recursos que teníamos, y más que muchos de nosotros nos vimos en cuarentenas zonificadas. Entonces, esto básicamente, pues como ustedes pueden ver acá, está conectado a un servomotor. El servomotor también nos generó un problema que más adelante se los voy a estar contando. Esto aquí está asegurado con una tuerca mariposa, y todo eso está atravesado por una varilla roscada. Aquí también vemos la otra tuerca mariposa. Y adicional a esto, tiene rodamientos. Eso lo conseguimos, o yo los tenía adquiridos previamente, de una patineta. Fueron extraídos de una patineta. Tenía sus rodamientos. Entonces estos rodamientos sirvieron para precisamente este trabajo de estructura. Entonces, rápidamente, con qué sensores contamos, la funcionalidad esperada y los sensores o accionadores pendientes por implementar, porque definitivamente el tiempo no nos dio.
Uno de los primeros sensores que vamos a tener es un sensor de ultrasonido con el fin de avisarle al usuario posibles de pronto alteraciones externas que puedan afectar al cultivo. Además de eso, también tenemos un sensor de temperatura infrarrojo, ya sea tanto por temperatura. En primera instancia se había intentado, no, se implementó el DHT11, lastimosamente después de un tiempo dejó de funcionar, entonces pues para cuestiones de temperatura ambiente usamos un sensor de temperatura infrarrojo. Sabemos que no es lo óptimo, pero pues la recursividad la vimos ahí aplicada. Este es un módulo SP8266 para la placa Arduino para que se pueda comunicar de forma Wi-Fi. Adicional a esto, pues obviamente tenemos el servomotor, que es el que realiza el movimiento de la estructura. Obviamente, pues adicional, como les había mencionado antes, solo implementamos un riel. Nos hubiera gustado poner tierra y hacer pruebas reales. El problema que se nos daba era que el motor ya se empezaba a freír. De hecho, también lo mencioné anteriormente con el servomotor más grande. Aquí contamos con un problema y es que en caso de que quisiéramos de pronto trabajar con un sensor de humedad del suelo, pues no podríamos o no encontramos la manera de cómo hacerlo, de cómo hacer una conectividad hacia el Arduino para que de pronto el cable al momento de hacer el giro pues no se viera afectado tanto el cable como el sensor. Entonces es algo que sí nos quedó pendiente y que sabemos que es necesario para poder también implementar este relé que es el que en funcionalidad controlaría al menos la humedad del suelo. Por supuesto, también contamos con el suministro de energía del sistema una vez ya quemado el código en el Arduino. Este suministro de energía, pues por el momento es un marranito de carga de celular. Sin embargo, este se puede modificar por una celda de energía o por cualquier alimentación sustentable de energía. Lastimosamente quedaron pendientes también la implementación de pronto de pantalla para que el usuario tenga la capacidad pues de visualizar todos los datos que se están tomando y que se están enviando en tiempo real a la plataforma, que posteriormente la vamos a ver, y pronto también una autenticación para que no esté disponible siempre, sino para que solo el usuario registrado eh, eh, pueda visualizar esas características del cultivo. Ok, continuando con la segunda parte de nuestro proyecto, en el cual vamos a trabajar los datos, vamos a subir estos datos a la nube y vamos a trabajar la parte del software donde vamos a mirar el tema del dashboard también, en el cual vamos a visualizar dichos datos y se van a generar alertas. Entonces, lo primero es que tenemos un sensor de HT22, que es este, conectado a una Raspberry Pi 3, la cual va a funcionar como un servidor y por medio de un aplicativo llamado Node-RED. Entonces Node-RED también es el que va a leer los datos y los va a subir a Firebase. Esto hay que configurarlo. Entonces Node-RED nos proporciona una IP, que en este caso es 192.168.31.41 sobre el puerto 1880. Esto para poder hacer la configuración de la lectura del sensor, también la conexión a Firebase. Y bueno, este servidor lo podemos visualizar ya desde el computador. Ingresamos a la página de Node-RED por medio de la IP que está aquí arriba. Y básicamente vamos a hacer la configuración. Entonces ya voy a grabar la pantalla para mirar cada detalle de los nodos. En la consola y que la consola es donde se ve reflejado, digamos,
los cambios que hagamos acá, pues que está dicha consola que está en el servidor eh, que vamos a utilizar, que es la Raspberry. Entonces, la Raspberry es la que tiene la conexión con el sensor y es la que va a realizar todo el trabajo. Solo que desde aquí, pues, tenemos la interfaz de lo que es Node-RED y asimismo aquí podemos hacer la configuración. Entonces, lo primero es que tenemos, digamos, este nodo que es uno de los principales, se llama timestamp y básicamente lo que hace es definir unos intervalos de tiempo sobre los cuales vamos a hacer la lectura del sensor. Eh, entonces, él es el que ejecuta, digamos, todo este flujo, en este caso 9 segundos, pero puede ser cada segundo o cada minuto, como lo definamos. Entonces, digamos que es, por decirlo así, el más importante en el sentido de que él ejecuta todo este flujo. Entonces, procedemos al siguiente nodo, es el DHT22. Entonces, este nodo eh, básicamente es producto de haber importado una librería, la cual nos permite hacer digamos, la lectura en sí del sensor. Como les venía contando, un sensor de HT22. Eh, Establecemos también el pin, el tipo de pin y el número de ese pin en la Raspberry sobre el cual se hizo la conexión y el nombre que le damos. Entonces, este es el nodo, digamos, detrás tiene la librería que permite la lectura de este sensor. Eh, Importante, este sensor nos brinda información de humedad relativa y temperatura ambiente, eh, que en nuestro proyecto son importantes para hacer digamos, las alertas que permitan tomar decisiones respecto a los cultivos, si hay déficit en el tema de humedad o hay demasiado, o el tema de la temperatura, si hay niveles muy bajos o niveles muy altos. Eh, Usamos en nuestro documento como referencia un cultivo de legumbres sobre el cual se establece que, por ejemplo, en la temperatura no deberían haber picos o de temperatura superiores a 28 grados y también es importante que sobre el cultivo no hayan valores de temperatura menores a 6 grados. Entonces es un intervalo que vamos a utilizar ahorita para el tema de las alertas. Eh, este no nos permite visualizar esta información, es como imprimir en consola. Entonces estamos imprimiendo el objeto eh, que tiene la humedad, temperatura y le añadimos eh, digamos, un atributo de fecha. Y esta fecha viene dada en un Unix. Entonces, al hacer la conversión de ese Unix pues a tiempo de nosotros, pues nos da una fecha en particular. Eh, bueno, entonces seguimos con los nodos. Este es de función y es el nodo que toma la información que viene desde el nodo del sensor. Eh, y básicamente creamos un objeto y le damos esos atributos. En este caso, pues le asignamos el nombre de humedad, temperatura y fecha. Y fecha, pues es la fecha actual. Eh, y esta es la temperatura y la humedad que nos proporciona el sensor. Y retornamos este objeto. Entonces, al sacar este nodo acá, lo que estoy es imprimiendo ya el objeto que digamos, manipulamos. Y eh, que nos permite también ver estos valores. Estos valores son valores en tiempo real. Entonces, si yo borro acá, cada 9 segundos va a volver a imprimir cada lectura de dicho sensor. Eh, por ejemplo, ahí acabo de imprimir. Entonces, continuamos. Por temas de seguridad, en algún momento se recomienda, pues para que digamos en este caso no es muy importante, pero a escala o digamos un proyecto ya puesto en producción, se recomienda a veces poner algún tipo de encriptación o en este caso simplemente convertir esa información a base 64 con el fin de proteger estos datos que digamos en este caso no son tan sensibles, pero en algún momento puede ser información sensible para algún, no sé,
una empresa o algo así. Entonces, es como un tema ahí de cuidado sobre los datos. Eh, pero entonces aquí se hizo fue la conversión a base 64 de los datos y en la parte del dashboard, o sea, esta información va a llegar a Firebase encriptada, digamos, por decirlo así, y en el dashboard las vamos a desencriptar. Eh, entonces tenemos dos nodos más, tenemos los nodos naranjas, son los que van a hacer las inserciones a la base de datos de Firebase. Entonces, tenemos dos tipos. El primero, registro sensor real time, lo que realiza es un set. Este set eh, quiere decir que cada inserción que haga va a sobreescribir la anterior. Y tenemos un DHT second by second que lo que hace es un push, que él no sobrescribe, sino crea una llave, lo que permite que cada llave sea un valor distinto. Entonces ya miramos en profundidad ese tema. Y en este caso tengo un tema ahí de, digamos, desencriptar lo que acabo de encriptar, pero es como para eh, revisar que pues esté realizando la tarea correctamente. Entonces, esta es la configuración de, digamos, de la lectura, sobre la cual tenemos la lectura del sensor, pero también tenemos la inserción a Firebase de dichos datos. ¿Cómo nos conectamos a Firebase? Entonces, aquí ya está cargando. Listo. Entonces tenemos el nombre de nuestra base de datos que ya vamos a revisar que esté igual. Pero tenemos una llave única que nos proporciona Firebase para realizar dicha conexión. Entonces, como podemos ver, es algo muy sencillo, pero es digamos, un tema seguro y sobre todo que nos brinda, eh, digamos, Firebase, realizar conexiones rápidas y que podemos también, ahorita vamos a revisar dentro del dashboard cómo se hace la lectura de los datos que están en Firebase. Entonces, aquí ya, como pueden ver, están lecturas que se han dado durante el tiempo que borré este tema. Eh, Listo. Entonces vamos a revisar el tema de Firebase. Entonces, como les contaba, hay dos tipos. Registro sensor real time. Aquí se puede ver que el nombre era el mismo. Y registro sensor temp. Cada vez que se pone en ese color el digamos, toda esta información es porque está ingresando un dato nuevo. Entonces, cada vez que pasa eso, son datos nuevos que están llegando y donde se registra el colorcito es que en ese nodo exactamente se hizo el cambio. Entonces, para dar un ejemplo, voy a borrar todos los datos y él va a ingresarlos de nuevo. Entonces, eliminemos. Todas estas lecturas se dieron en el transcurso de lo que se grabó este video. Entonces, ahí volvió a llegar un nuevo dato. Entonces, este de acá siempre se va a sobreescribir, pero este de acá, como pueden ver, tiene una llave. Entonces, esta llave siempre es obviamente distinta y es lo que permite que no se sobreescriban los datos. ¿Qué es esto que viene acá? Entonces, esos son los datos convertidos a base 64. Entonces, aquí tengo un codificador y básicamente vamos a revisar qué viene. Y viene, digamos, un string que pues básicamente es un JSON eh, donde tiene la información de humedad, temperatura y fecha, que luego vamos a convertir en objeto para hacer el tratamiento de dichos datos. Y la fecha pues viene en Unix, entonces para revisar ese tema podemos ingresar, digamos, esta fecha acá y nos da pues la información de hoy, que es la hora y la fecha. Entonces, eh, continuamos con el tema del dashboard. Entonces, este es nuestro dashboard. Eh, Aquí, pues, como no ha cambiado la temperatura en el lugar donde estoy, pues tenemos como
los datos, no sé, constantes, pero la humedad sí está en cambio constante. Entonces, ¿qué tiene nuestro dashboard? Nos tiene información. Tenemos una tabla completa de datos. Básicamente estos datos de acá son los que están acá. Entonces, en código se le da su tratamiento, se cambia el de base 64 pues a cadena y digamos esta lista es esta misma lista. Entonces tenemos un histórico, en este caso pues de cada intervalos de aproximadamente 10 9 segundos, sobre los cuales se están haciendo registros y lo que permitiría tener control del cultivo en esos intervalos de tiempo. Entonces tenemos el tema de la humedad relativa y la temperatura en grados centígrados. Y pues la fecha en la que se está registrando los datos. Entonces esta fecha también básicamente lo que fue es convertir este Unix que está acá y se convirtió a fecha eh, actual, es decir, 17 de agosto 2020 y a las 10:57 de la noche. Y aquí podemos ver en gráfica, de forma gráfica, el histórico de datos, ¿no? Entonces, como les venía contando, pues aquí es constante la temperatura a 20 grados. Quizás si mantengo esto acá puedo obtener otro valor. Bueno, mientras intento cambiar el tema de la temperatura, eh, también tenemos digamos, un contador. Ay, creo que lo moví mucho y lo dejé en cero. Eh, pero, pues ahí se ven los cambios. Más que todo, por ejemplo, en el tema de humedad se ve la variación de la temperatura en el tiempo. Y bueno, mientras intento como cambiarlo. Ah, ya, acá lo logré. Entonces empezamos a observar que la temperatura ha cambiado en el tiempo. Entonces ya tenemos una temperatura actual de 23 grados centígrados. Eso es porque estoy manipulando el sensor. Y la humedad también ha cambiado. Y podemos observar también el tema de picos. En este caso, pues por ahora hay un pico de 23 grados centígrados, pero pues se esperaría que en temas ya de producción, pues obviamente se pueda observar un, un- una temperatura mucho más alta o tener registros más reales, ¿no? Esto es producto también de este tema. Estoy manipulando el sensor y pues está subiendo la temperatura. Eh, entonces, de esta manera, el dashboard nos proporciona esta información. ¿Cómo está construido el dashboard? Pues básicamente es una página web. La idea es que eh, un- una persona desde su computador o desde su celular montar un servidor y que sus datos lleguen a un equipo en particular. Entonces también es responsive con la idea de que se pueda visualizar en un celular, que el usuario pues tenga la posibilidad de poder ver la página, digamos, de manera correcta en un celular, ¿no? Listo. Eh, este es el tema del dashboard. Aquí ya, digamos, lo manipulé. Ya va en 26 grados centígrados. Voy a ver si logro obtener un pico de 28 que fue el que establecimos como un límite para generar alertas. Entonces, si el cultivo llegase a 28 grados centígrados, el, el dashboard nos avisaría que pues hay que tomar alguna decisión y pues también revisar el cultivo. En cuanto a código, la conexión con Firebase, pues básicamente Firebase nos da todo, simplemente es hacer una conexión. eh, Ingresamos las credenciales y aquí hacemos el tratamiento de datos, leemos los datos de Firebase, eh, digamos en esta parte hacemos la consulta, esta es la consulta que se hace y nada, se hacen las gráficas, se hacen las inserciones, eh, digamos que lo importante es que el usuario, ya tenemos 27 grados centígrados, que el usuario pueda visualizar sus datos de manera correcta. Como pueden ver, son datos en tiempo real y digamos
como objetivo, digamos, es tener nuestro proyecto en un servidor, eh, que básicamente los datos ya están en la nube, cualquiera podría acceder a estos datos y pues si tuviera acceso a las credenciales, no son datos que estén almacenados localmente, sino tenemos los datos, podemos enlazarlos con una aplicación móvil, en fin, hay variedad de temas. La idea es que cada usuario tenga su logueo, y podamos ofrecer ya otro tipo de información del cultivo. En este caso, pues tenemos información de temperatura y humedad. Em, entonces, como no logré llegar a los 28 grados centígrados, entonces voy a aprovechar que está en 27, voy a hacer un cambio aquí en el código. Entonces, cuando se presente superior a 26 grados centígrados, guardamos, revisamos. Y esta sería la alerta que nos saldría. Se presenta un exceso de temperatura, por favor revise el cultivo. Entonces, cada vez que suceda esto, se va a activar el, la notificación, esperando también de que el usuario, como pueden ver, volvió a salir, eh, revise ese tema, porque la idea es esa, que el cultivo esté monitoreado constantemente y que permita tomar decisiones a los usuarios. Entonces, este sería nuestro dashboard, esa fue la conexión, ese fue el tema de Node-RED, son datos, como les venía diciendo, en tiempo real. eh, y que proporcionará al usuario información confiable, eh, información también sobre la cual se pueden hacer luego temas de analytics, cualquier cosa, dado que tenemos los datos pues en la nube. Eh, Nada, y básicamente entonces, como les venía contando, aquí está la gráfica, podemos ver digamos, humedad versus tiempo, en este caso temperatura versus tiempo. Y lo que les contaba del histórico de datos. Entonces, como sigue existiendo un exceso de temperatura, pues sigue alertando al usuario. Entonces, eso sería todo. Eh, el tema también del software, de la conexión con la Raspberry, que funciona como nuestro servidor. Y también el tema de Node-RED, que me pareció una herramienta bastante útil y bastante práctica. Entonces, nada, este es nuestra implementación ya en el tema de software y pues en la parte que me parece importante de base de datos.